¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tan seguras mientras otras luchan contra las dudas? Y si hubiera una manera de comprender y mejorar tu propia autoestima, imagínate aprender los secretos para sentirte mejor contigo mismo. Pero te preguntarás, ¿qué es la autoestima y por qué es importante? ¿Cómo puedo desarrollarla? En términos simples, la autoestima se trata de cómo te sientes contigo mismo. Es importante para tu felicidad y para cómo te llevas con los demás. Yo soy Alex de la Torre, bienvenidos a Mentes en Construcción. En este episodio vamos a descubrir los secretos para una vida segura y plena con los 6 pilares de la autoestima. Una guía transformadora para construir una sólida autoestima y empoderamiento personal a través de los 6 pilares de la autoestima. Nathaniel Branden, el autor, ofrece un mensaje poderoso. Al cultivar estos pilares fundamentales, las personas pueden alcanzar una autoestima duradera y un sentido más profundo de realización en cada aspecto de la vida. El libro está dividido en 4 partes. Parte 1. Aprenderemos qué es la autoestima y por qué es importante. Parte 2. Descubriremos cómo mejorar nuestra autoestima. Parte 3. Analizaremos cómo las cosas externas a nosotros pueden afectar cómo nos sentimos con nosotros mismos. Parte 4. Aprenderemos cómo ayudar a otros a sentirse bien consigo mismos. Empecemos con la parte 1. Te preguntarás, ¿qué es la autoestima y por qué es importante? El autor dice que la autoestima incluye la capacidad y el valor. La capacidad, que él llama autoeficacia, significa confiar en tu mente y tus decisiones, creyendo que puedes aprender lo que necesitas para tener éxito en la vida, mantener relaciones saludables y recuperarte de los momentos difíciles. La dignidad, que el autor llama respeto por uno mismo, es creer que mereces ser feliz porque eres valioso. Esto te motiva a tratarte bien y esperar que otros te traten con respeto. Ambas creencias son muy importantes para la autoestima. Branden dice que lo que sientes acerca de ti mismo está conectado con cómo te comportas y va en un círculo. Tus acciones coinciden con cómo te ves a ti mismo y lo que haces afecta lo que sientes contigo mismo. Entonces, la forma en que actúas puede cambiar cómo te sientes y cómo te sientes puede cambiar cómo actúas. Pero te preguntarás, ¿por qué es importante la autoestima? 1. La autoestima te afecta pase lo que pase. Como señala Branden, puedes ignorar tu opinión sobre ti mismo, pero no puedes abstenerte de tener una. 2. La autoestima promueve tu bienestar. Eres capaz de saber qué hacer y elegir no hacerlo, pero con una alta autoestima eliges opciones que apoyen tu bienestar. 3. La autoestima nos protege de lo peor que la vida tiene para ofrecer. Alguien con alta autoestima se recupera rápidamente de los desafíos inevitables de la vida. Alguien con baja autoestima carece de esta capacidad, lo que inhibe su éxito. Por supuesto, la autoestima no garantiza una vida plena, pero sin ella no vivirás la vida más plena posible. 4. La autoestima es necesaria para sobrevivir en el mundo moderno, que requiere que nosotros tomemos más decisiones que nunca. Cuantas más decisiones debas tomar, más necesitarás autoestima. Debes confiar en tu propio juicio, decidir lo que importa y actuar en consecuencia. Parte 2. ¿Cómo mejorar tu autoestima? Ahora que sabes qué es la autoestima, hablemos sobre cómo puedes mejorar la tuya. Branden dice que puedes hacerlo siguiendo 6 pilares o grupos de comportamientos. 1. Vive con conciencia. 2. Acéptate a ti mismo. 3. Toma responsabilidad. 4. Afírmate. 5. Vive con intención. Y 6. Actúa con integridad. En esta parte explicaré por qué estos pilares ayudan a tu autoestima y qué significa cada uno. Branden dice que al hacer estas cosas actúas de manera que te hacen sentir más capaz y valioso. Y como la autoestima se trata de sentirse seguro y valioso, actuar como si lo fueras puede ayudarte a sentirte así. Cualquiera puede hacerlo. Dice Branden, aunque las cosas fuera de ti pueden afectar cómo te sientes contigo mismo, lo que haces es lo más importante. Pero si estás tratando de creer que eres capaz y valioso, ¿cómo te comportas según los 6 pilares que parecen requerir autoestima? Por ejemplo, ¿cómo te aceptas a ti mismo sin tener la autoestima suficiente para sentirte valioso? Branden explica que tienes que empezar por algún lado. Y dado que los comportamientos causan y son efectos de la autoestima, practicar los pilares comienza un ciclo virtuoso. Cuanto más te aceptes a ti mismo, más aumentarás tu autovaloración y así tu autoestima. Cuanto más alta sea tu autoestima, más autovaloración tendrás y más te aceptarás a ti mismo. Para practicar cada pilar, el autor recomienda una herramienta terapéutica llamada ejercicios de completar oraciones. Proporciona varios comienzos de oraciones o sugerencias como: si acepto más mis sentimientos,
El ejercicio consiste en pensar rápidamente en varias formas de determinar cada sugerencia, sin pensar demasiado o corregirse a uno mismo. Los ejercicios de completar oraciones ayudan a mejorar la autoestima al aumentar la conciencia de uno mismo y fomentar la responsabilidad por las acciones. Los psicólogos creen que estos ejercicios pueden motivar a mejorar el comportamiento al hacer que la persona sea más consciente de sus acciones. También consideran al aumentar la autoconciencia nos motivamos para cambiar, lo que puede mejorar la autoestima. Pilar número 1. Vive con conciencia. El primer pilar de la autoestima de Brandon es vivir conscientemente o vivir con conciencia. Para hacerlo, busca información sobre todas las realidades que afectan tu vida. Acéptalas y actúa en consecuencia. Por ejemplo, toma el control de tus finanzas, revisando tu cuenta bancaria y ajustando tu presupuesto según sea necesario. Si no buscas esta información, no estás viviendo con conciencia, estás eligiendo la ignorancia. Si aprendes información relevante y no reaccionas apropiadamente, tampoco estás viviendo con conciencia. Todavía estás negando la realidad en cierto nivel. Brandon explica que vivir con conciencia es la base de la autoestima. Todos los días tomas decisiones que demuestran o no un compromiso con una vida consciente. Vives consciente al no comprar una bebida que no puedes permitirte o al no evitar una conversación necesaria pero difícil. Cada decisión nutre o socava tu autoestima y en conjunto la determinan. Pilar número 2. Acéptate a ti mismo. El segundo pilar de la autoestima de Brandon es aceptarte a ti mismo, eligiendo no vivir en conflicto contigo mismo. La autoaceptación ocurre en 3 niveles diferentes, según el autor. 1. Estás de tu propio lado. En algún nivel fundamental, naces creyendo que vale la pena luchar por tu vida y esta creencia te impulsa a realizar los cambios de comportamiento necesarios para mejorar la autoestima. Número 2. Estás dispuesto a experimentar todas tus emociones y comportamientos, tanto buenos como malos, incluso si desapruebas algunos. Esto es esencial porque solo puedes cambiar lo que aceptas. Si niegas que existe alguna realidad desagradable, no intentarás cambiarla. 3. Te tratas a ti mismo con amabilidad. Al aceptar tu mal comportamiento y luego te preguntas con empatía por qué te portaste mal. Pilar número 3. Asumir la responsabilidad. El tercer pilar de la autoestima de Brandon es practicar la autorresponsabilidad o asumir la responsabilidad en todas las áreas de tu vida. El autor explica que cuando asumes la responsabilidad, te apropias de tu vida, comportamiento y bienestar. Para ello, afronta tu vida de forma activa y no pasiva, lo que se manifiesta en lo siguiente. 1. Eres productivo, entiendes que debes lograr la independencia trabajando. Entonces te preguntas, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar mi estado actual? 2. Piensas de forma independiente, analizas las opiniones de los demás y solo las repites si las crees y las comprendes. 3. Eres responsable de alcanzar tus metas. Entiendes que solo tú puedes desarrollar e implementar un plan para lograr tus objetivos. El autor sostiene que asumir responsabilidad es esencial tanto para la autoestima como para el bienestar general por 3 razones. 1. Si no asumes la responsabilidad, no sentirás que controlas tu vida, por lo que no podrás sentirte capaz o digno, lo que requiere la autoestima. 2. A menos que reconozcas que tu autoestima es tu responsabilidad, no tomarás las medidas necesarias para elevarla. 3. Si no asumes la responsabilidad, puedes esperar a que alguien te salve en lugar de arreglar tu propia vida. Pero como esa persona nunca aparecerá, tu vida nunca mejorará. Pilar número 4. Afirmarse. El cuarto pilar de la autoestima es afirmarse expresando lo que quieres, necesitas y valoras de manera apropiada. No hablas ni actúas de manera incongruente con tus pensamientos o creencias, y cuando esto implica oponerte a otros, expresas ese rechazo cortésmente. Brandon sostiene que varios elementos para afirmarse mejoran tu autoestima. Por ejemplo, dado que la autoafirmación implica pensar por uno mismo y actuar en consecuencia, vivir con conciencia. Pilar 1 es un acto de autoafirmación. Pilar número 5, vivir intencionalmente. El quinto pilar de la autoestima de Brandon es vivir con un propósito o vivir intencionalmente. El autor explica que cuando vives con intención, no solo reaccionas a lo que sucede, decides proactivamente cuáles son tus objetivos a largo plazo. Creas, planeas para lograrlos y luego los implementas. El autor explica que vivir intencionalmente mejora tu autoestima al mejorar tu confianza en tu capacidad. Esta confianza se desarrolla a través del proceso intencional de lograr objetivos específicos, no del logro en sí. Si ganas una carrera, tu confianza aumenta no porque hayas ganado,
sino porque fuiste capaz de crear y seguir un plan de entrenamiento ganador. Pilar número 6, actuar con integridad. El sexto y último pilar de la autoestima de Brandon es actuar con integridad, lo que significa que te esfuerzas por comportarte de manera que refleje tus valores. Además, dado que solo puedes vivir según tus valores, si sabes cuáles son, vivir con integridad implica examinar por qué tienes ciertos valores y cambiarlos si es necesario, como si tuvieras un valor que aprendiste de otros pero en el que ya no crees. Brandon advierte que cuando actúas sin integridad, dañas tu respeto por ti mismo y por tanto tu autoestima. Al rechazar el comportamiento que tu propia mente consideraba correcto, te rechazas a ti mismo y pierdes el respeto por ti mismo. Esto es cierto incluso si nadie más sabe de tu mal comportamiento. Parte 3. ¿Cómo influyen los factores externos en tu autoestima? Ahora sabes qué puedes hacer para mejorar tu autoestima, pero los factores externos también te afectan. Brandon sostiene que cada cultura afecta la autoestima de sus miembros al inculcar creencias particulares que afectan la forma en que ven el mundo, impactando así su autoestima. Por ejemplo, a los hombres occidentales se les enseña a juzgar su valor por lo bien que pueden mantener a sus familias. Esta creencia daña la autoestima de los hombres al enseñarles a derivar su valor de un servicio que brindan, no de su valor intrínseco como seres humanos. Algunas culturas valoran la autoestima más que otras. Por ejemplo, las culturas que dan prioridad al grupo tienden a devaluar a los individuos y por tanto a la autoestima. Pero Brandon sostiene que todo el mundo necesita autoestima, independientemente de la cultura, porque se necesita autoestima para sobrevivir. A menos que sienta que es intrínsecamente digno, no tomará, por ejemplo, las acciones necesarias para protegerse, lo que dañará su capacidad de sobrevivir. Parte 4. ¿Cómo fomentar la autoestima en los demás? Ahora has aprendido cómo los demás influyen en tu autoestima, pero ¿cómo puedes influir tú en la autoestima de los demás? En la parte 4 aprenderás el papel que desempeñan los padres, las escuelas, las empresas y los psicoterapeutas a la hora de fomentar autoestima de los demás. ¿Cómo pueden los padres fomentar la autoestima? Brandon sostiene que los padres deben proporcionar a los niños las habilidades y creencias que necesitan para comportarse de manera que generen autoestima. Los recién nacidos son como pizarras en blanco que emprenden un viaje de desarrollo psicológico para convertirse en adultos autónomos y con una autoestima sana. Si el padre no proporciona las condiciones óptimas para este viaje, daña el desarrollo de la autoestima del niño, y ese niño podría convertirse en un adulto en una etapa detenida de su desarrollo psicológico. Para fomentar la autoestima de tu hijo, Brandon recomienda comportamientos parentales que hagan que el niño se sienta visto o comprendido. Tu hijo determina qué tan precisa es su experiencia de sí mismo midiendo su reacción hacia él. Cuando su reacción refleja lo que él cree, se siente comprendido y esto alimenta su autoestima. Pero si tu reacción no refleja sus creencias, se sentirá incomprendido e invisible, lo que perjudica su autoestima. ¿Cómo las escuelas pueden mejorar la autoestima? Brandon sostiene que es importante enseñar la autoestima en las escuelas, porque las escuelas están repletas de oportunidades para promover o dañar la autoestima de sus estudiantes. Si un padre es emocionalmente incapaz de enseñar a su hijo las habilidades necesarias para lograr una autoestima saludable, las escuelas pueden rectificar esta brecha o, si dan un paso en falso, reforzar las conductas dañinas aprendidas en casa. Brandon recomienda que las escuelas apoyen la autoestima de sus estudiantes en 3 niveles. 1. El nivel curricular. Hacer del desarrollo de la autoestima un objetivo educativo importante. Las escuelas deben proporcionar a sus estudiantes las herramientas necesarias para el éxito económico, una de las cuales es la autoestima. Por ejemplo, los trabajadores en la mayoría de los empleos modernos deben tomar decisiones, lo que requiere autoestima. 2. El nivel docente. Los docentes deben mejorar su propia autoestima siguiendo los 6 pilares. Los niños imitan a los adultos en sus vidas, por lo que si su maestro se comporta de manera que refleje una autoestima saludable, es probable que imiten esos comportamientos. 3. El nivel del aula. Cada docente debe convertir su aula en un entorno que fomente la autoestima. ¿Cómo pueden las empresas mejorar la autoestima? Brandon sostiene que las empresas deben fomentar la autoestima de sus empleados para tener éxito en la economía del conocimiento actual, para que las empresas se mantengan al día con las realidades en constante cambio y la creciente competencia global. Sus empleados deben adoptar comportamientos que requieren una autoestima saludable, como permanecer conscientes y responder adecuadamente
frente a los desarrollos del mercado. Pilar número 2. Según Branden, una forma en que las empresas pueden promover la autoestima de sus empleados es crear una cultura que fomente la innovación y la iniciativa, alentando a los empleados a ver los problemas como oportunidades, no como desafíos. También deberían brindar a los empleados la energía y los materiales que necesitan para realizar su trabajo e innovar cuando sea necesario. ¿Cómo pueden ayudar los psicoterapeutas a mejorar la autoestima? Branden sostiene que los psicoterapeutas deberían hacer del desarrollo de la autoestima uno de sus principales objetivos. Esto se debe en parte a que desarrollar la autoestima logra los dos objetivos principales de la psicoterapia: reducir el sufrimiento y descubrir las fortalezas. Branden recomienda varias formas en que los psicoterapeutas pueden ajustar sus prácticas para mejorar la autoestima de sus clientes. Una es ayudar al cliente a descubrir lo que necesita aprender en lugar de decirle lo que necesita aprender. Descubrir por sí solo lo que necesita aprender mejora la autoeficacia del cliente. Por el contrario, decirle a su cliente qué hacer puede enseñarle lo que necesita aprender, lo que fortalece su autoestima, pero le priva de la oportunidad de alcanzar esa idea por sí mismo, lo que también alimenta su autoestima. Eso es todo por este episodio. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte y darle like. Y recuerda, haz de tu vida la mejor película. Sé el protagonista de tu historia. Hasta la próxima.